Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Habemos pocos compañeros conectados. Bueno, hoy revisé la plataforma y realmente al final solo somos 10 compañeros. Entonces, bueno, se redujo. Habíamos en algún momento 15. Entendería yo que por las dificultades que hay con lo que el departamento está dictando, entonces entendería que por eso algunos compañeros han retirado la clase. Habemos 10. Entonces, lo que había mencionado sobre los grupos de exposición, iban a ser 3. Ahora serían solo 2, de 5 compañeros cada grupo. Entonces, para que a medida se vayan formando, serían 2 grupos de 5 compañeros cada uno. Entonces, para que vayamos al transcurso del primer parcial trabajando sobre armar esos grupos de 5 personas, que serían dos grupos. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Estuvimos viendo o conceptualizando, aprendiendo, familiarizándonos con lo que es el circuito de refrigeración y los principales componentes. Bueno, realmente, mejor dicho, comenzamos hablando un poco de qué es el circuito de refrigeración y sus aplicaciones, alguna clasificación algo rápida, y luego pasamos a los componentes principales, que son los componentes que se encargan de mover la energía o remover el calor de un ambiente a otro. Luego hay muchos otros elementos que vamos a verlos después un poco más detallados, cada uno de ellos, en la segunda parte de este primer parcial. Entonces estuvimos usando de ejemplo el equipo de refrigeración o una de las aplicaciones con el que mejor nos desenvolvemos, que es el aire acondicionado, específicamente una mini split. Hablamos pues que este elemento que estoy marcando es el evaporador, se encarga pues de obtener el calor del ambiente que ya está frío. En el proceso pues el líquido que evapora adentro se evapora. Y tenemos el otro elemento que es el condensador, que hemos dicho es el elemento exterior y el cual contiene tanto el condensador como el compresor, incluso el dispositivo de expansión. Específicamente el condensador se encarga de botar el calor hacia el exterior, el compresor eleva la presión y el dispositivo de expansión pues realiza lo contrario que el compresor. Tuvimos un pequeño repaso sobre propiedades de las sustancias, sobre presiones de saturación, temperatura de saturación, líquido comprimido, líquido saturado, vapor sobrecalentado y la zona de mezcla, y también repasamos un poco de lo que era la calidad. Luego también al inicio de la clase hablamos del temario y la programación de exámenes. Entonces, ahora vamos a continuar. Siempre estudiando un poco más esos 4 elementos básicos, pero ahora lo vamos a ver viendo el circuito como lo miramos en termodinámica, simbolizando las imágenes de cada uno de los elementos y también cada uno de estos elementos ubicados en el diagrama presión-entalpía. Por eso ayer hicimos este repaso, aunque este era temperatura, volumen, pero es también propiedad de la sustancia. Hicimos el repaso porque aquí lo vamos a necesitar y necesitamos pues tener un poco, recordar un poco de esos conceptos de termodinámica 1. Bien, esa mini split que nosotros vimos hace un poco, el evaporador está en esta zona y es lo que tenemos nosotros en un equipo de aire acondicionado, es el elemento interior, este equipo que está por aquí. Luego teníamos el equipo exterior en la imagen de la mini split, pero el equipo exterior realmente tiene estos 3 elementos en una sola carcasa, pero al final siguen siendo 4 dispositivos del circuito de refrigeración. Bien, repasando un poco también, este equipo es el que se encarga de mover aire, o no solamente aire, puede ser un líquido para enfriar, producir agua fría, producir algún fluido alimenticio, mantenerlo frío. Entonces el evaporador lo que hace es que extrae calor
de ese elemento que yo quiero enfriar, y al extraer calor, el refrigerante que va adentro, nosotros necesitamos un medio que se encargue de mover el calor a través de todo el circuito de refrigeración, y eso lo hace un líquido refrigerante. Mejor dicho, un fluido refrigerante, porque en este caso hay cambio de estado. En el evaporador, el calor que yo extraigo del ambiente lo gana ese refrigerante que está en una mezcla líquido-vapor y se termina evaporando por completo en este elemento. Por eso viene su nombre de evaporador. Ese líquido, o perdón, ese refrigerante que ya se evaporó, viaja por una tubería, que es el que nosotros vemos que sale del equipo interior, hacia un compresor. El compresor eleva la presión y produce vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado y lo manda al condensador. En el condensador yo muevo un medio para enfriar ese refrigerante. Que lo que voy a hacer es condensarlo y luego continuar enfriándolo. Y por eso pues el nombre del condensador. Ese medio puede ser aire, como es el caso típico de los aires acondicionados. El equipo que está afuera, que es el que hace más bulla, tiene un ventilador que fuerza a pasar aire y ese aire va más caliente y es el que se encarga de enfriar este refrigerante. Una vez que ya botó ese calor, vuelve a repetirse el ciclo, mando ese refrigerante que ahora se convirtió en líquido, pues, por un proceso de condensación, y regresa al evaporador. Pero antes de entrar, recordemos que acá nosotros elevamos la presión. Necesitamos volver a descargar esa presión a través de un dispositivo de expansión, que al final pues es una válvula que produce una caída drástica de presión hasta volver a llevar al refrigerante a una presión baja en el evaporador. Bien, este mismo diagrama lo podemos ver en el lado derecho, ya en el diagrama de propiedades de las sustancias. Por ejemplo, la entrada en el estado A sería este punto donde yo tengo una mezcla. Ya tengo un cierto porcentaje de líquido que se convirtió en vapor. Cuando el refrigerante se mueve a través del evaporador, empieza a cambiar de estado, moviéndose hacia la derecha. Sale del evaporador, o bueno, se sigue calentando un poquito más, que vamos a estudiar ese concepto más adelante, hasta que sale como vapor. Ese vapor viaja a través de la tubería, entra al compresor y el compresor eleva esta presión hasta su descarga en C, antes de entrar al condensador. Y en el condensador empieza a enfriarse hasta que se convierte en vapor saturado. Luego entra a la zona de mezcla, sigue perdiendo calor hasta que se condensa, lleva su calidad cero y se sigue enfriando un poquito más. Cuando ya botó el calor, nuevamente regresa al dispositivo de expansión y este produce una caída drástica de presión hasta que vuelva al evaporador. Bien, ese es el proceso o el ciclo que sigue el movimiento del líquido refrigerante o del fluido refrigerante a través de cada uno de los elementos del circuito de refrigeración. Bien, ahora para hablar un poco, ¿cómo es que yo logro mover calor de un ambiente frío hacia un ambiente caliente? Este es el caso del ambiente frío, con la mini split sería, digamos, el aula de clases, por ejemplo, y el ambiente caliente sería el exterior. Cuando yo sé que el sentido de movimiento del calor es de un ambiente caliente hacia uno frío, pero aquí queremos hacer lo contrario, moverlo de uno frío hacia uno caliente. La verdad que eso se sigue manteniendo igual. Siempre tenemos que tratar que ya sea en el evaporador o en el condensador, el calor se mueva de un ambiente más caliente a uno más frío. ¿Qué significa? Vámonos a esta parte de acá. Para que yo pueda mover calor, sigamos con el ejemplo del aula, del ambiente del aula hacia el evaporador y hacia el refrigerante que va dentro del evaporador, yo tengo que seguir cumpliendo que el calor se mueve de un ambiente caliente a uno más frío. Eso significa que el aula, que esté frío desde mi percepción, pero esa aula tiene que estar más caliente que el refrigerante que va acá adentro. Por ejemplo, yo necesito
Si el aula yo lo quiero a 25 grados centígrados, o podemos hablar de 75 grados Fahrenheit, si yo lo tengo a 25 grados centígrados, yo necesito que el refrigerante en el interior vaya, por ejemplo, a 5 grados, para que el movimiento del calor sea del ambiente del aula hacia el refrigerante y el refrigerante pueda ganar ese calor. En el proceso, pues se va a evaporar y eso se debe dar a temperatura constante. Bien, ese principio del movimiento del calor de un ambiente más caliente hacia el refrigerante también lo tengo que cumplir en el condensador de un ambiente más caliente a uno más frío. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo necesito botar calor en el exterior, pero el exterior está más caliente que el aula. Yo tengo que asegurarme que este refrigerante esté más caliente que el exterior para poder botar el calor. Si no, también va a ganar más calor. Pero si el refrigerante salió a 5 grados de acá y el ambiente exterior está a 40, yo no voy a poder botar calor porque el refrigerante está más frío, más bien se va a calentar. Entonces el refrigerante va a 5 grados, pero afuera está a 40, yo tengo que asegurarme que este refrigerante esté por arriba de 40 grados para que esté más caliente que el exterior y el flujo de calor sea del condensador hacia el exterior. Por ejemplo, necesito que este refrigerante esté a 50 grados centígrados, por decir un ejemplo, para que pueda botar calor al ambiente exterior, que puede ser que esté a 40 grados, digamos, caso típico de San Pedro Sula. Pero ¿cómo logro yo eso? ¿Cómo logramos que el refrigerante aquí esté más caliente? Y ahí es donde entra en juego este compresor. Este compresor lo que va a hacer es incrementar la presión, pero en sí su objetivo es lograr que este refrigerante alcance una mayor temperatura. ¿Cómo lo va a lograr? Pues tenemos que jugar con las propiedades de las sustancias. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que proveer que el refrigerante aquí se condense a una temperatura de saturación, que esa temperatura de saturación sea mayor que el exterior. Y para eso jugamos con la combinación de presión de saturación, temperatura de saturación, que estudiamos en termodinámica 1 y termodinámica 2. Por ejemplo, en el evaporador yo llevo 5 grados centígrados, perdón, que son como 45 grados Fahrenheit. ¿A qué presión se evapora el refrigerante a esta temperatura? Se evapora a 54.7 psi. Entonces, esta presión es la que yo debo tener en el evaporador para que gane calor. Pero cuando llega al condensador, para que bote calor, y como al botar ese calor yo lo que quiero es condensar, pero si afuera está a 40 grados, yo debo condensarlo a una temperatura mayor a 40, digamos 50 grados centígrados, que en Fahrenheit serían aproximadamente 120, 130 grados Fahrenheit. Pero eso se logra con una presión de 213. Es decir, que para que el refrigerante pueda botar calor en el condensador, el compresor debe elevar la presión desde 54.7 hasta 213 psi. Entonces, ese incremento de presión es el que va a proporcionar que el refrigerante pase de 45 grados a 130 grados, que son aproximadamente 50 grados centígrados. Y así yo me aseguro que el refrigerante esté más caliente que el exterior y yo pueda propiciar el movimiento de calor del condensador hacia el exterior. Entonces, eso es parte de la función del compresor, elevar la presión del refrigerante hasta que se pueda condensar en el condensador, aparte de hacer fluir todo el refrigerante a través de todo el circuito. Bien, una vez que ya botó el calor, se condensó, ahora es líquido, pero sigue estando a 130 psi, perdón, a 230 psi, 130 grados Fahrenheit, aproximadamente 50 grados centígrados. Si yo lo mando directamente al evaporador, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un refrigerante a 50 grados centígrados, pero el aula a 25. No la voy a poder enfriar, más bien la voy a calentar. Entonces yo necesito ahora hacer lo contrario que hizo el compresor,
bajar la presión de 213 hasta 54 para que vuelva a caer la temperatura por debajo del aula. Y así pueda ganar calor el evaporador. Entonces, función del compresor, incrementar la presión hasta una temperatura en la cual el refrigerante se pueda condensar en el condensador. Dispositivo de expansión provee una caída de presión hasta que el refrigerante alcance una temperatura en la cual se puede evaporar en el evaporador. Aparte de controlar la cantidad de refrigerante, otra de las funciones de este dispositivo. Entonces, así es como un circuito de refrigeración logra mover calor de un ambiente frío a un ambiente caliente. Y no se vence o no se viola la ley de la termodinámica, se sigue manteniendo, se sigue cumpliendo. Necesitamos un dispositivo, en este caso un circuito de refrigeración. Bien, ese sería el concepto de cómo se logra mover el calor. Bien, quizás ahí pues ya hablamos bastante sobre la termodinámica del circuito de refrigeración. Aquí tenemos otra vez un repaso de lo que hablamos ayer cuando vimos propiedades de las sustancias. Hablamos de la calidad, cómo se puede calcular, pues jugando con las entalpías, encontrando la entalpía de vapor, la entalpía real que tenga en un punto, o dicho, menos la entalpía de líquido saturado, dividido entre la entalpía de gas o de vapor saturado, menos la entalpía de líquido saturado. Así podemos encontrar la calidad. Eso pues repaso también de termodinámica. Lo podemos hacer tanto con entalpías como con entropía, volumen específico. En cualquiera de esos temas podemos encontrar la calidad. Bien. Ahora para continuar, ya vimos el circuito, cómo logra la remoción de calor, pero ahora vamos a estudiar las ecuaciones que me permiten saber cuánto calor remueve el evaporador, cuánto calor entrega el condensador, cuánto calor suministra el compresor. El compresor comprime el refrigerante, pero realmente el objetivo es incrementar la temperatura del refrigerante. Pero para que haya un incremento de temperatura, pues se tiene que proporcionar un calor. Entonces, por eso decimos que el compresor suministra calor al refrigerante, aunque su función sea comprimir. Dispositivo de expansión, recordemos que tengo una válvula con una caída drástica de presión. Y también conceptos de termodinámica 1 es que no genera trabajo, no consume trabajo, no intercambia calor con sus alrededores, y después de hacer las ecuaciones del flujo estacionario, nos da que la entalpía antes y después del dispositivo de expansión es constante. Entonces la entalpía a la salida del condensador y a la entrada del evaporador lo vamos a tomar como un valor constante. Bien, entonces vamos a ver esas ecuaciones. Vamos a comenzar con el evaporador, con el proceso del evaporador. Ya hablamos pues que a través del evaporador se mueve un medio el cual yo quiero enfriar. Puede ser aire, como en el caso del aula, el aire acondicionado. Puede ser agua fría, como un sistema de chiller. Puede ser un fluido alimenticio, como en la industria alimenticia, leche, jugo de naranja, algún refresco. Puede ser también este tipo de fluidos líquidos. Bueno, no solo líquidos, también gaseosos. Internamente, pues yo tengo una entrada de un líquido, que esto es importante. Al evaporador, cuando pasa el dispositivo de expansión, al evaporador, si vemos el gráfico, cae de un solo en la zona de mezcla. Entonces, siempre al evaporador va a entrar ya un porcentaje de vapor, o sea, con un porcentaje de calidad mayor que 0. Y eso se da en el dispositivo de expansión, que aquí se da una evaporación espontánea. Bien, una vez que entra en el punto B, aquí va a tener un valor de entalpía H sub B, digamos. Y se mueve a través del evaporador. Cuando llega a este punto, a la salida, llega al punto C. Y aquí va a tener otra entalpía. Y recordando un poco, la ganancia de calor o generación de trabajo de un dispositivo, flujo estacionario, condiciones ideales, será la diferencia de entalpías. Entalpía final, entalpía inicial. Entonces, esa es la ecuación para
saber el calor obtenido por el evaporador o removido por el evaporador, que aquí lo vamos a conocer como efecto de refrigeración, ER, en BTU por cada libra de refrigerante. Esto es importante porque aquí este valor de efecto de refrigeración lo vamos a medir en BTU por libra. BTU por cada libra de refrigerante que se está moviendo a través del evaporador. Y esta es la ecuación H sub C menos H sub B, que como siempre menciono en todas las clases que doy, no nos memoricemos un índice, sino el concepto. Entalpía de salida menos entalpía de entrada, porque en el examen puede ser que yo no use punto B y C aquí, puede ser que yo diga que este es el punto A y este es el punto B. Entonces, para evitar confusiones, recomiendo que lo que manejemos es el concepto y no memoricemos su índice. Entonces, aquí lo que yo tengo es una diferencia de entalpías. Y como gana calor, va a ser entalpía C menos entalpía B. O entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y ese va a ser mi efecto de refrigeración, que en sí es el calor que remueve mi evaporador. Bien, ¿qué más? Bien, esto es BTU por cada libra, pero si lo quiero en libras por minuto, perdón, en BTU por minuto, yo necesito involucrar un flujo másico y necesito multiplicarlo por un valor M, que el M pues es el flujo másico. Si es libras por minuto, yo cancelo libras y me queda BTU por minuto. Y eso lo puedo relacionar con esta ecuación. El calor de refrigeración, que sería el efecto de refrigeración, pero multiplicado por la masa, va a ser igual a BTU sobre minuto. Entonces, la masa yo la puedo despejar y yo tendría que la masa es el calor de refrigeración entre el efecto de refrigeración. Si yo despejo para acá, tengo masa por efecto de refrigeración, calor de refrigeración. Este calor de refrigeración, BTU por minutos, yo lo puedo multiplicar por 60 y me da BTU por hora. Y el BTU por hora es la forma de medir, una de las formas de medir la capacidad de un equipo de aire acondicionado. Por ejemplo, cuando compramos una mini split, pedimos una mini split de 1 tonelada, de 2 toneladas. Pero también podemos pedirla en 12.000 BTU, pero realmente es 12.000 BTU por hora. Entonces, ese 12.000 BTU por hora, cuando compramos la mini split, nos estamos refiriendo a la capacidad de extracción de calor del evaporador. En sí, lo que le estamos diciendo al proveedor que me va a vender la mini split es el efecto de refrigeración. Se necesito un aire acondicionado que me dé 12.000 BTU hora. Lo puedo dividir entre 60, me va a dar BTU por minuto y estaría dándole el calor de refrigeración. Lo divido entre el flujo másico y me estaría dando el efecto de refrigeración. Bien, esto es en cuanto al evaporador. Bueno, no tengo mi celular a la mano, entonces si dan las 8:45 me avisan para saber de que ya estamos terminando la clase. Bien, esto es el evaporador y así como evaluamos el evaporador, así va a ser con todos los dispositivos, porque al final los 4 dispositivos son de flujo estacionario, condiciones ideales, entonces todo se resume a diferencias de entalpías. Salvo el compresor, que ahí sí podemos, si no conocemos las entalpías, podemos recurrir al consumo energético del compresor. Bien, el compresor, aquí estamos viendo el proceso del compresor, es una vez que ya salió del evaporador. En el anterior, estábamos en el evaporador, pero una vez que salió y lo mando por las tuberías, va al compresor en este punto de acá. Y el compresor va a elevar la presión y en el proceso va a suministrar calor. Va a suministrar calor al refrigerante, el refrigerante va a ganar más calor. Por lo tanto, su entalpía va a aumentar hasta un punto D en este caso. Entonces también el calor que proporciona el compresor, que lo vamos a conocer como calor de compresión o CC, va a ser también una diferencia de entalpías. Entalpía final menos entalpía inicial. Nuevamente en BTU por libras.
También lo puedo conocer como trabajo suministrado por el compresor. Es exactamente lo mismo, solo que cambia el símbolo. Con W, trabajo del compresor. CC, calor de compresión. Nuevamente, diferencia de entalpías. Ahora bien, este calor de trabajo, yo lo multiplico por un flujo másico y puedo obtener la potencia. Solo que la potencia va a estar dada pues, BTU por minuto. Yo puedo hacer una relación mediante esta ecuación que está por aquí para saber los HP. Puede ser que a mí me den los HP del compresor. Entonces yo puedo despejar para saber cuánta potencia en BTU por minuto me está dando el compresor. De ahí, si conozco el flujo másico, puedo despejar para el trabajo del compresor, que a su vez es el calor de compresión. Y si yo conozco la entalpía de entrada, yo puedo despejar hacia la entalpía de salida. Normalmente, en el evaporador sí conozco las dos entalpías, en el compresor no, que no sé cuánto me está elevando el compresor, pero sí puedo conocer la potencia del compresor. Viene dado en una placa en el cuerpo del compresor. Bien, esto es en cuanto al compresor, vemos que eleva la presión. Vamos a pasar ahora al condensador. Ya vimos, aquí vemos siempre el resumen en el diagrama, el proceso del evaporador, el proceso del compresor, sigue el proceso del condensador. Vemos aquí que el condensador realmente tiene, digamos que mezclado dos procesos. Primero, en el punto D, el refrigerante se encuentra como vapor sobrecalentado. Entonces, primero el condensador, primero lo enfría, o sea, le disminuye temperatura hasta llegar a ser vapor saturado. Una vez que ya alcanzó a ser vapor saturado, entonces ahí sí comienza a condensarse. Ya esto ya lo hace a temperatura constante y presión constante, hasta llegar al punto A. Para eso, pues hacemos pasar el refrigerante a través de un dispositivo y este, a su vez, también corre un medio enfriador del condensador o del refrigerante. Puede ser aire, como el equipo de aire acondicionado, puede ser agua, como equipo chiller, eh, puede ser un intercambiador de calor, en el caso de que este calor yo lo aproveche en otro proceso, como una cogeneración. En el caso de chiller de absorción, podríamos tener ese caso. Bien, nuevamente es un dispositivo de flujo estacionario, condiciones ideales, entonces todo se resume a diferencia de entalpías. Aquí estoy descargando energía, entonces yo tendría entalpía inicial menos entalpía final, o entalpía de entrada menos entalpía de salida, o entalpía H sub D menos entalpía H sub A. Y esa energía la voy a conocer como calor de rechazo en BTU por libra, calor de rechazo. Y lo podemos ver como esta ecuación que está aquí. CR igual a calor de rechazo, entalpía inicial menos entalpía inicial. Si lo quiero ver en BTU por minuto, necesito multiplicarlo por una masa y lo voy a conocer como calor total de rechazo. El primero es calor de rechazo en BTU por libra, el segundo es calor total de rechazo en BTU por minuto. Bien, también algo que se cumple en el circuito de refrigeración es que el calor de rechazo del condensador es igual al calor que ganó el evaporador más el calor que proporcionó el compresor. Es decir, esta línea de calor de rechazo es igual a la suma de el efecto de refrigeración más el calor de compresión. Se lo podemos ver como esta ecuación que está aquí. Entonces, si no conocemos esta entalpía, nosotros pudiéramos simplemente sumar esta calor de efecto de refrigeración más el calor de compresión. Aunque siempre necesitamos el inciso A porque pues, ahí podemos comprobar el proceso del dispositivo de expansión. También puede ser el calor de refrigeración, el calor bueno, la ecuación de energía lo puedo ver en BTU por minutos como el calor de rechazo también, total de rechazo, igual al calor de refrigeración más la potencia.
del compresor en BTU por minuto. Bien, entonces ahí ya tenemos casi toda la termodinámica del circuito de refrigeración. Lo único que nos falta es el dispositivo de expansión, pero el dispositivo de expansión, como mencionamos, se da a entalpía constante. Es decir, que esta entalpía en este punto y la entalpía en este punto son constantes, son la misma. Entonces, yo no tengo ganancia ni pérdida de calor en el dispositivo de expansión. No tengo ganancia de calor. Entonces, el proceso dispositivo de expansión es simplemente una disminución de presión. Presión de alta, presión de baja. Bueno, eso es la termodinámica del circuito de refrigeración. Antes de pasar a los coeficientes, solo quisiera regresar que se me olvidó un par de temas cuando vimos el diagrama, este diagrama. Y ahorita lo acabo de mencionar y se me escapó explicar esta parte. Bien, aquí cuando pasamos esta parte yo expliqué qué pasa con el refrigerante cuando se van a través de las tuberías. Pero hay algunas zonas que dividen el circuito de refrigeración. Una es que esta línea que está aquí divide las zonas de alta presión y las zonas de baja presión. Entonces, todo lo que está antes del compresor, es decir, esta línea y este evaporador, se conoce como la zona de baja presión. Y después del compresor, toda esta línea, el condensador y esta línea, se conoce como línea de alta presión o el lado de alta presión del refrigerante. Por lo tanto, a esta línea se le acostumbra a decir la línea de baja, o sea, línea de baja presión. Y a esta se le acostumbra a decir la línea de alta o la línea de alta presión. También a esta línea que descarga del evaporador se le acostumbra también, aparte de línea de baja, también conocer como línea de gas o línea de succión. Y esta de aquí se le conoce como línea de gas caliente o línea de descarga. Y esta que está aquí se le conoce como línea de alta presión, como acabo de mencionar, o como línea líquida. Entonces, son algunos términos que pueden escuchar cuando un técnico hace una evaluación de un equipo que menciona línea de baja, línea de alta, zona de baja, zona de alta, presión de alta, presión de baja. Entonces, a lo que refiere es qué es lo que está midiendo. Si es línea de baja, está midiendo esta tubería que está aquí. Si está midiendo línea de alta, se refiere a que está midiendo la línea líquida. Línea de succión también a la descarga del evaporador. Bien, si no tengo, bueno, no me pueden confirmar qué horas son. Bueno, creo que todavía hay un poquito de tiempo. Solo nos haría falta ver el coeficiente de rendimiento que mide que también genera enfriamiento mi circuito de refrigeración con respecto a lo que consume. Y no es más que una eficiencia térmica. Como menciono yo siempre en termodinámica, que la eficiencia térmica, aparte de memorizarlo, no memorizarlo, sino interpretar que la eficiencia térmica es evaluar el objetivo versus el costo de un dispositivo. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de un circuito de refrigeración? Obtener ese calor, efecto de refrigeración en el evaporador, pues para mantener frío el ambiente. Ese es el objetivo de un equipo de aire acondicionado, de un equipo de cuarto frío, mantener frío un ambiente. Entonces, ese efecto de refrigeración es el objetivo de mi circuito de refrigeración. ¿Y el costo cuál es? Pues el consumo energético, es decir, la potencia del compresor. Entonces, la eficiencia térmica, que en este caso lo vamos a conocer como coeficiente de rendimiento, va a ser la capacidad de refrigeración entre la potencia del compresor, o lo puedo medir como el efecto de refrigeración en el evaporador entre el calor de compresión. Entonces, ese es el coeficiente de desempeño o coeficiente de rendimiento del circuito de refrigeración, que es la misma interpretación que eficiencia térmica, solo que aquí estos valores nos pueden dar valores de 4, 5, 6.
La eficiencia térmica acostumbramos que sea un valor de 0 a 1, o sea, de 0% a 100%. Entonces, por eso se le cambia el nombre, porque aquí yo tengo valores de 3, 4, 5, 6, dependiendo cómo se comporta el circuito. Entonces, este es el coeficiente de desempeño, de rendimiento. Este coeficiente de rendimiento, si yo cambio las unidades en que yo mido estos dos valores, por ejemplo, aquí está en libras por masa arriba, libras por masa abajo, perdón, BTU por libra arriba, BTU por libra abajo. Y en este está BTU por minuto arriba, BTU por minuto abajo. O sea, tiene los mismos valores. Pero si yo reemplazo este valor como en BTU hora y abajo watts, yo lo que voy a tener es una unidad de medida llamado EER. BTU por hora arriba y watts abajo. Si yo mido el efecto de refrigeración en BTU hora y el calor de compresión en watts, yo voy a tener algo que se llama EER, que es un coeficiente de eficiencia también. Y cuando yo tengo equipos inverter, es común que lo llamamos SEER o SIR. Y es posible que ustedes escuchen cuando compren una mini split, estas mini split de 1 tonelada SIR 14, 1 tonelada SIR 18, 1 tonelada SIR 20, y bueno, tantas combinaciones que pueden haber. Entonces lo que nos están dando es esta eficiencia. Y lo que nos están diciendo con SIR 18 es que por cada watt consumido, yo puedo obtener 18 BTU hora de enfriamiento. Si me dicen 25, significa que por cada watt consumido obtengo 25 BTU hora de enfriamiento. Entonces, entre más alto ese valor, me están diciendo que yo obtengo una mayor cantidad de enfriamiento por el mismo consumo. Por lo tanto, pues es un indicativo de qué tan eficiente es un sistema. Pero son más caros los equipos que tienen un SIR más alto. Bien, entonces, eso en cuanto a los rendimientos, eso en cuanto al SIR. Vamos a quedar por aquí. Porque ya el concepto que sigue la diapositiva es un concepto completamente nuevo que no recuerdo si se toca en termodinámica 2, pero hay que interpretarlo bien. Entonces mejor conceptualicemos lo que vimos, termodinámica del circuito de refrigeración, más el coeficiente de rendimiento, para que ya mañana veamos sobrecalentamiento, enfriamiento, y de ahí pues podríamos ya ver un primer ejemplo de refrigeración antes de pasar a ver los dispositivos de refrigeración ya un poco más detallados, clasificación, tipos de evaporadores. Vamos a ver mañana entonces con el sobrecalentamiento, enfriamiento, y vamos a empezar a ver el primer ejemplo que lo terminaríamos entre mañana y el lunes, y luego terminamos de ver lo que es el contenido de la presentación del primer parcial. Bien, entonces, no sé si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Bien, son las 8:50. Pues, no sé si están en clases, pero a las 8:45 les mencioné que me avisaran. Entonces, mañana voy a pasar lista mejor. Bien, nos vemos mañana.